Muy buenos días. En nombre de la ministra Lenia Batres Guadarrama, les damos la más cordial bienvenida a nuestro círculo de estudio en esta tercera sesión abierta y catorceava de la ponencia. Este es un ejercicio que realizamos desde hace algunos meses con el fin de compartir lecturas, opiniones, conceptos e ideas con el fin de construir un enfoque crítico de la práctica del derecho. Así pues, les presento a nuestro panel. Nos acompaña la ministra Lenia Batres Guadarrama, a quien agradecemos su tiempo. Muchas gracias por compartir este espacio y esta lectura con nosotros, ministra. También nos acompaña el maestro Netzaí Sandoval, secretario de Estudio y Cuenta y coordinador de la ponencia. Así como el doctor Edgar Telles, quien en esta ocasión expondrá la lectura El Derecho Constitucional en la Era de la Ponderación, del autor Alexander Alínico. Em, Antes de comenzar, quisiera recordarles las reglas del círculo de estudio con el fin de mantener una buena organización. La exposición inicial de la lectura tendrá una duración de 45 minutos. Después habrá una ronda de intervenciones de 3 minutos en cada participación. Serán 10 intervenciones máximo. Em, Cualquier falta de respeto o insulto dará paso al cierre del micrófono. Y también recordarles que la fecha límite para que se registren a estos círculos de lectura son los miércoles a mediodía de cada semana. Cada semana tienen que entrar y llenar el formulario. Eh, Solo se dará acceso a aquellas personas que hayan recibido el correo de confirmación. Pues establecidas estas reglas, le damos paso al desarrollo de la sesión y le cedo la palabra al maestro Netzaí Sandoval, quien será nuevamente el moderador de este círculo. Adelante, maestro. Muchas gracias a Lucina Itzel Pedroso, parte del equipo. Muchísimas gracias a todas y a todos los que nos acompañan en esta mañana. Vamos a tratar de ser mucho más estrictos con los tiempos. Como ya saben, pues hay un límite de intervenciones para que todos podamos cumplir con el tiempo destinado a este círculo de estudio. Entonces, vamos a iniciar con una exposición de hasta 30 minutos del doctor Edgar Telles, que pues nos platicará de un texto que realmente yo considero un texto histórico, un texto muy importante. Eh, Solo como un preámbulo, decir que el llamado test de proporcionalidad que se basa en el principio de proporcionalidad tiene diferentes etapas o diferentes subprincipios, como se les ha llamado, y el tercero de estos subprincipios es precisamente un ejercicio de proporcionalidad en sentido estricto o de ponderación. También a veces se llama de balancing. Entonces, este ejercicio de ponderación, pues, ha sido ampliamente utilizado por los tribunales, por los órganos jurisdiccionales, no solo en México, sino en todo el mundo, e incluso en Estados Unidos, ¿no? Algo que creo que amerita una reflexión interesante es que, si bien en los Estados Unidos no se utiliza el test de proporcionalidad tiene un origen más bien alemán, más bien de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán. Sí se utiliza la ponderación y esto es muy, muy revelador porque nos habla de estos márgenes de discrecionalidad con los que actúan los juzgadores y las juzgadoras y se suele, digamos, o se encuentran criterios de la Corte de Estados Unidos y de los tribunales norteamericanos, pues desde hace muchas décadas, utilizando esta ponderación, ¿no? Entonces, pues el texto que vamos a discutir esta mañana es bastante crítico de estos ejercicios de ponderación y pues vamos a tener la oportunidad de reflexionar en contra o digamos alrededor de esta temática. Pues adelante, estimado Edgar.
Muchas gracias. Agradezco la invitación, agradezco a la ministra que nos permite este espacio en el cual podamos participar para expresar nuestros comentarios respecto a diversos libros. Obviamente basándonos en los libros, pero también con algún comentario particular. Para lo siguiente me voy a permitir compartir una pequeña presentación y vamos a comenzar. Como se había referido maestro Netzaí, el derecho constitucional en la era de la ponderación. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque dentro del contexto, dentro de la lectura del libro, nos vamos a dar cuenta que se basa mucho en el common law, sobre todo en el Estados Unidos, y de hecho todos los ejemplos que pone se basa en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos respecto a la libertad en sus diferentes ámbitos para hacer una crítica a la ponderación. No obstante, antes de iniciar la crítica, vamos a entrar cómo está compuesto el libro. Principalmente está compuesto por siete capítulos: la definición y formas de la ponderación, los orígenes de la ponderación, el crecimiento y la expansión de la ponderación, que esto es muy importante porque nos vamos a dar cuenta cómo se ha incrementado y cómo ha afectado sobre todo a los países latinoamericanos que tenemos un sistema no tan indicado para este tipo de actuaciones como es la ponderación, una crítica interna a la ponderación y una crítica externa a la ponderación. El derecho constitucional en un mundo sin ponderación y una pequeña conclusión. Es importante, como se refirió anteriormente, que cuestión de la ponderación ha ido creciendo mucho. Tanto es así que no solamente los tribunales de cómo no lo están abordando, sino también los tribunales internacionales. Al final de esto vamos a ver algunos ejemplos, tanto del Tribunal de Yugoslavia, el cual ha utilizado la ponderación y ha llegado a unas conclusiones realmente criticables respecto a esta situación. Tenemos que el derecho constitucional en la era de la ponderación, antes de entrar a los capítulos que tienen el fondo, hay un capítulo previo en el cual es la presentación del texto. Y aquí es cuando ya nos empieza a dar el autor ciertas nociones y nos dice, dentro de la ponderación hay dos muy importantes, que es la definitoria y la dogma. Dentro de los círculos de estudio que ha implementado la ministra, ya hemos abordado en una pequeña parte qué se entiende por ponderación definitoria y ad hoc. No obstante, los vamos a retomar. La relevancia del texto para el mundo hispanoamericano, lo que hemos venido comentando, a través de un tiempo, todos los países hispanoamericanos han empezado a adoptar la ponderación. Si bien es cierto, no ha sido no ha entrado tanto como en otros sistemas, sí hemos visto un cambio que se ha visto. Y aquí es donde ya mencionaba el maestro, donde se menciona ciertos subprincipios, que es el subprincipio de la idoneidad, de la necesidad y la ponderación o de proporcionalidad en sentido estricto. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, el estudio de las objeciones de la ponderación y de la ponderación al principio de proporcionalidad de los Estados Unidos. Como lo comentamos, el libro se basa mucho en el common law de Estados Unidos. Una vez visto que lo que abarca un previo al contenido del libro, ahora sí vamos a ver algunas cuestiones. Vamos a ver un ejemplo antes de explicar los principios de la aplicación del principio de proporcionalidad. Aquí vemos que menciona desde que los tribunales constitucionales, los derechos fundamentales en una primera vista, una primera vertiente, podemos observar que son amplios, no obstante, pueden ser restringidos legítimamente por los poderes. Pero aquí viene, puede ser una restricción totalmente o no. Y vaya la redundancia, dice, bueno, sí tiene unas restricciones, pero tiene que haber restricciones de las restricciones para que no se limite tanto el derecho como puede ser el derecho a la libertad, que como lo hemos mencionado, establece la primera enmienda de la
Constitución de los Estados Unidos la libertad a la expresión, hasta dónde llega la libertad de expresión sin afectar a otras personas, por eso se va restringiendo, pero estas restricciones a su vez deben de tener restricciones. Entonces, en primer lugar, tenemos que ver cuál es el acto que se va a establecer. Entonces, tenemos que pues, establecer si es un propósito constitucionalmente legítimo y si la medida que vamos a tomar es adecuado para alcanzar o por lo menos promover su obtención. Ese es el primer paso. Después, el segundo paso es verificar si dicho acto adopta las medidas más dignas, es decir, que no afecte tanto con el derecho fundamental que se va a intervenir. Sí lo vamos a restringir, pero no lo tiene que afectar. Aquí es cuando viene la evaluación de las ventajas, de las ventajas. Hay que ver si los sacrificios que derivan para los titulares de los derechos fundamentales afectados o para la propia sociedad, ¿qué vale más en esta afectación? Si lo que estoy haciendo no va a afectar tanto a cierto grupo poblacional, sino que va a beneficiar a otro, entonces se menciona que sí es actible la ponderación. Y aquí vamos a hablar de los subprincipios que hemos mencionado, que se han mencionado, que es idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Entonces mencionan aquí que toda la intervención de los derechos fundamentales debe ser adecuada para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo. Si aquí vemos a los que nos gusta mucho el derecho internacional, lo hemos visto mucho con el sistema interamericano que tiene que ser efectivo y adecuado. Más o menos es la idea. Pues dice, la legitimidad constitucional de objetivo. Para una medida que no sea legítima, debe ser claro que no busque proteger ningún derecho fundamental ni otro bien jurídico relevante. Entonces hay que ver la legitimidad, cómo la vamos a establecer, la adecuación de la medida. Esto es muy importante. ¿Qué medida vamos a adoptar para la protección de un derecho o de otro derecho? Y aquí es cuando empezamos a ver qué es que podemos adoptar para que podamos restringir un poco un derecho en contraversión de otro derecho. La necesidad. Toda medida de intervención en los derechos fundamentales debe ser la más fidedigna con el derecho intervenido, por lo cual se realiza una comparación. Aquí es cuando empezamos a tener la problemática. ¿Cómo vamos a comparar dos derechos? ¿Cómo vamos a restringir uno? ¿Cómo podemos establecer si es beneficio o puede afectar a unas personas? Y eso, de hecho, es una de las críticas que vamos a ver un poquito más adelante. La idoneidad, equivalencia o mayor del medio alternativo o menor grado es que este intervenga en el derecho fundamental. Estas son las cuestiones que abarcan los primeros dos subprincipios. Sobre la proporcionalidad en sentido estricto, las ventajas que se obtienen mediante la intervención en el derecho fundamental deben compensar los sacrificios que esto implica para sus titulares o la sociedad en general. Aquí, ¿por qué utilizan mucho la libertad de expresión? Es decir, yo me puedo expresar, pero ¿hasta qué punto para no generar un comentario o un comentario despectivo hacia un grupo poblacional? Entonces, ¿cómo es cuando vienen las restricciones? Si bien es cierto, la libertad de expresión es muy importante, tampoco se tiene que ser totalmente libre para que se pueda afectar a un grupo poblacional determinado. Son estas cuestiones que se van a ir abordando. Entonces menciona las cuales son las principales objeciones a la ponderación. De las principales objeciones de la ponderación es la irracional, basada exclusivamente en la apreciación subjetiva, ideológica, empíricas del juez únicas. Vamos a ver cómo estas se interrelacionan. La moneda común que posibilita la ponderación dependería de las circunstancias de cada caso y no de criterios generales. Conformaría una jurisprudencia ad hoc, es decir, magnificar la justicia del caso concreto, mientras correlativamente sacrificar la certeza, la coherencia y la generalidad del derecho. Aquí, como lo podemos ver, como es la ponderación caso por caso, podemos establecer que va a afectar la historia que va a tener un juzgador respecto a un caso, que puede ser muy diferente que la tenga de otro juzgador de un caso. Entonces, ¿cómo vamos a poder establecer algún parámetro general para resolver ciertos casos que pueden ser básicamente lo mismo? Aquí es cuando empiezan a decir, híjoles, aquí hay una problemática en la ponderación, porque yo lo puedo interpretar de una manera y tú lo puedes interpretar de otra manera respecto a la subjetividad que yo tenga o respecto a la historia que yo tenga. Entonces, aquí es cuando empiezan a ver las problemáticas de la ponderación.
Definición y forma de la ponderación. Aquí mencionan tres cuestiones: la identificación, la valoración y la comparación de intereses contrarios. Y aquí hay un ejemplo que este lo vamos a tomar más adelante, porque de una interpretación se puede llegar a lo contrario que aquí vemos. Y aquí es una de las cuestiones importantes que mencionó el maestro Netzey: es una balanza de lo que tenemos que hacer. Tenemos que identificar, tenemos que dar la valoración, y entre esos valoración, la comparación de intereses contrarios. Entonces, aquí nos da un ejemplo. La Corte ratificó una ley que criminalizaba la distribución de la pornografía infantil, porque el mal restringido por la ley superaba abrumadoramente a los intereses en un juego existentes, que es la libertad de expresión. Y vamos a tomar este ejemplo un poquito más adelante, cómo esta interpretación la podemos cambiar para, en dado caso, poner en duda si la distribución de la pornografía infantil respecto a la ponderación podía interpretarse de otra manera. Pero esto es como se toma la definición y las formas de la ponderación. Y aquí tenemos que los orígenes son a finales de la década de los 30, comienzo de los 40 de la ponderación, y son dos cuestiones, como lo vimos al principio, muy importantes que tienen: la definitoria y la doc. La doc hemos visto un poquito, pero por ejemplo la definitoria, y aquí es lo que menciona: la distribución de pornografía infantil no estaba protegida por la primera enmienda. Puede ser aplicada en casos subsecuentes sin necesidad de una ponderación adicional. Es decir, aquí te da como una cuestión más general para que se puedan aplicar en casos que conlleven una misma problemática. La ponderación ad hoc es la que ha sido más, ha sido más criticada, que es el proceso exigido por las constituciones. Es determinado contrapeso los intereses gubernamentales y particulares en juego en cada caso particular. Es decir, por cada caso en particular se va a estudiar ciertas particularidades y podemos llegar a diferentes concepciones, a diferentes resultados de un caso a otro, aunque sistemáticamente o generalmente o la mayor parte surjan de la misma problemática y puedan dar la misma solución. No obstante, como lo vemos, por la subjetividad de un juez o por la historia de un juez o por otras cuestiones, pueden llegar a decisiones divergentes. Surgimiento de la ponderación. Aquí vamos a ver tres críticas muy importantes en el ámbito político, judicial y académico. Hay que mencionar que esto es desde hace tiempo y podrá sonar de la realidad que estamos viviendo actualmente, pero esto ya se estaba mencionando. Una de las cuestiones del ámbito político es por qué, si bien es cierto, la ponderación tiene muchas críticas, hay que ver, y menciona el autor, sí tiene varias críticas, pero en su momento fue necesario la ponderación. ¿Por qué? Porque queremos una Corte Suprema que imparta justicia, que se sujeta a la Constitución, no por encima de ella. En el ámbito judicial mencionaba: los absolutos del pasado debían ceder ante la experiencia y las realidades sociales del día. En el ámbito académico, uno de los más críticos ante las medidas que estaban antes de la ponderación, se mencionaba: las opiniones jurídicas no eran nada más que argumentos de abogados entrenados con el fin de hacer que las decisiones parezcan jurídicamente inevitables. Entonces se menciona antes de la época de los 30, mencionaba: oye, tenemos todas estas problemáticas, hay que hacer un cambio, porque como sabemos, el derecho es dinámico y cada cuestión en la historia hay que establecer un cambio para seguir adelante y para seguir adaptándonos a la realidad. Entonces, en ese momento se mencionó: ¿qué les parece si vamos a la ponderación? Me parece una buena idea para solucionar estas problemáticas o estos ámbitos, estas críticas que tenemos en el ámbito político, judicial y académico. Pero como todo, tiene hasta una limitante y se tiene que cambiar, y estamos, yo creo que en esta etapa de los cambios muy importantes, y en esto el dejar o utilizar menos la ponderación. La necesidad de la ponderación. Y aquí vemos cuáles son algunas cuestiones. La ponderación era sin duda y continúa siendo seductora. ¿Por qué seductora la ponderación? Porque encaja dentro de nuestras concepciones usuales en metáfora de la justicia, imparcialidad y razonabilidad. Es decir,
¿Por qué es tan selectiva la ponderación? Porque decimos, bueno, hacemos una lista de ciertas cuestiones sobre un derecho, hacemos una lista sobre otras cuestiones de otro derecho y empezamos a ponderar cuál es más beneficiosa, cuál es menos beneficiosa. Entonces, es muy seductora y por eso en su tiempo y todavía actualmente tiene mucho éxito. Pero aquí el juez está, algunas de las cuestiones que el juez está a menudo más preocupado en la extracción de la norma jurídica a partir de los precedentes a la valoración y la comparación de los valores sociales, cuyo resultado puede ser un paso decisivo determinante. Los jueces han fallado al no reconocer su deber de contraprestar las consideraciones sociales y la ponderación surgía un enfoque como lo particularista y de caso por caso acomodaba el cambio gradual y rechazaba los absolutos. Entonces aquí estamos viendo el por qué dice el autor, te seduce la ponderación. Estábamos en una etapa donde ya el anterior o la anterior forma de interpretación no bastaba y tenemos críticas, entonces tenemos algo seductor aquí, vamos a abordar. Pero entonces aquí empieza la crítica de la ponderación. Aquí vamos a hablar de 5 que nos maneja el libro y que poco a poco vamos abordando y más adelante vamos a poner algunos casos internacionales al respecto. El problema de la evaluación y la comparación, como se mencionaba, aquí estamos dentro de una balanza que tenemos personal. Las fuentes de valor en conflicto son parcialmente definibles o no. La terminología costo-beneficio. ¿Qué me va a costar? ¿Cuál va a ser el beneficio? ¿Cómo lo voy a poder determinar que un derecho me puede traer más beneficios que otro? Esta es la particularidad de cómo, en este caso, dos derechos fundamentales pueden chocar y en el momento de choque, hacer una ponderación, lógicamente debe de haber un derecho triunfador. Eso es lo que actualmente es una de las críticas, como de dos derechos esenciales puede haber un derecho ganador y un derecho perdedor. Esa es una de las cuestiones que se está mencionando. Y de hecho, vean como algo que menciona que a nuestros ojos de hoy, de la actualidad, no podemos dar cabida y ponen de ejemplo. El interés del Estado en proteger la vida fetal se volvió apremiante y por tanto más importante que el interés en el derecho a la intimidad de la mujer para decidir. Son cuestiones que actualmente ya no estamos en esta etapa de la ponderación, como lo está mencionando. Si se puede hasta interpretar así, no tendríamos lo que hoy se tiene la libertad para que se pueda decidir sobre los cuerpos de cada persona. Sino aquí te decía que no. Entonces hay que ver estas circunstancias. Por eso vemos que en cada etapa debe haber un cambio muy importante conforme a la realidad de la sociedad en ese momento. El problema de tener un universo de intereses. Los intereses de la primera enmienda son contrapesos con la reputación. Y aquí es lo que lo estamos mencionando. Y la libertad. La libertad de expresión, ¿hasta qué punto me permite expresarme y afectar a una persona? Entonces, es el problema del universo de intereses, sino que un mismo derecho como la libertad de expresión puede tener un sinnúmero de intereses alrededor y eso es lo que dice, ¿cómo vas a hacer una ponderación sobre todos los intereses que puede tener un mismo derecho o cómo vas a llegar a esa solución? El problema de la acumulación. El caso de que una persona con discapacidad psicosocial que fue internada contra su voluntad en el hospital estatal, en este caso la Corte pretendió contrapesar el interés del individuo en la seguridad y no en ser internado como con el interés del hospital en restringir sus movimientos. Y esto se da muy importante porque eso se tiene que analizar y se tiene que analizar caso por caso. Entonces, ¿cómo vas a analizar caso por caso? En cada participación o cada que corra en riesgo o algo que participe la persona con discapacidad, vas a intervenir tú para meterlo en un hospital estatal, vas a coartar su libertad o vas a ir a preguntar a cada hospital estatal cómo está desarrollando y cómo va a realizar las acciones para la persona con discapacidad psicosocial y en otro caso como de las personas con discapacidad social tienes que ver un elemento en cada uno para que esto se pueda dar o cómo se va a interpretar. Por eso dicen una acumulación, el problema de la acumulación tiene que ser caso por caso, lo cual dice, esto va a ser muy difícil que se pueda dar y caso por caso porque pues varía
de la persona con discapacidad varía de los hospitales estatales y de la seguridad del internado con el interés del hospital de restringir los movimientos. De hecho, adelantándome un caso, hay un caso internacional en el cual se estableció, ustedes recordarán al expresidente de Irak, Saddam Hussein, cuando fue aprendido y fue trasladado para llevar un proceso, él hizo huelga de hambre y se determinó, oye, si es huelga de hambre se nos va a morir. ¿Qué hacemos? Su libertad para no comer, pero se nos va a morir, entonces lo tenemos que alimentar. Y lo que hicieron fue, en ese caso en específico, por medio de una sonda, introducirle alimentos y como fue muy doloroso, pues ya empezó a comer. Pero entonces se fue caso porque esto son cuestiones de la problema de acumulación. Él tiene su libertad, pero también la vida, pero también la alimentación, pero también, entonces son cuando se te juntan una grave problemática que es de la ponderación. La falsa premisa de la ponderación definitoria, por su habilidad de generar una regla que puede emplearse en casos futuros sin que deba de realizar un contrapeso mayor de intereses. Y aquí, ¿se acuerdan del primer argumento donde abordamos que la pornografía infantil estaba prohibida? Imagínense que utilicen este argumento. Un productor de pornografía infantil sustenta que produce sus videos provocando menos prejuicios a los niños y con mucho más beneficios de los garantizados por la primera enmienda. Esto sería en general y podría abarcar varias cuestiones. Entonces se dice, también hay que tener cuidado porque como vayas estableciendo la ponderación de un derecho a otro, puedes llegar a un resultado no muy bueno y además hasta muy criticable y muy pegado a la ilegalidad. El problema de la dicotomía estatal individual. El registro de la celda de un prisionero, y aquí vamos a ver cómo menciona, tiene que haber un interés particular, un interés estatal, pero no siempre va a ser el mismo, sino que puede variar. Y aquí vemos un ejemplo. El registro de la celda de un prisionero como un conflicto entre el interés de este en que tiene su intimidad sea respetada y el interés gubernamental en la seguridad de las cárceles, pero va más allá. Dicen, ok, entonces sería el interés estatal de la seguridad de las cárceles, pero, dicen, oh, pero todos los integrantes de los miembros de seguridad de las cárceles son de Estado, pero también como particulares y se debe de garantizar su seguridad. Entonces, el interés particular y estatal va variando según la argumentación. Y aquí podemos ver una de las problemáticas que también se le está haciendo a la ponderación. Una crítica externa a la ponderación, vamos a abordar, el libro aborda tres principalmente. El rol de la Corte, la decisión de una Corte suplanta una decisión legislativa. La ponderación judicial como una forma de encontrar errores en los cálculos legislativos. Primero debe convertir el valor constitucional y el legislativo en una moneda común. Aquí es cuando dice, oye, ¿y entonces cómo vamos a hacer una ponderación sobre la Corte que suplanta las decisiones legislativas? Pero también hay otros que dicen que la ponderación judicial como una forma de encontrar los errores de los cálculos legislativos. Entonces, una doble revisión. ¿O cómo vamos a hacer que tanto la Corte como el Poder Legislativo, cómo los vamos a, cuál es su valor de cada uno? ¿Los dos valen lo mismo? ¿Es desigual? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, cuando cuestión que dice, bueno, entonces es un poco difícil establecer estas cuestiones y por eso es una crítica muy importante a la ponderación externa. La concepción de derecho constitucional, intereses previstos en la Constitución. ¿No es mejor que todos los sospechosos de haber cometido delitos graves mueran a que escapen? ¿Y por qué? Porque este menciona intereses previstos en la Constitución y tengo el interés de la libertad, pero ¿qué tal de la seguridad? Y mencionaba un ejemplo muy bueno. Un policía, menciona el ejemplo, en una ley, tiene el permiso de utilizar su arma de fuego cuando se pueda dar a la fuga una persona que ha cometido un acto ilícito. Ok, hasta ahí muy bien. Y se dio un caso en que un policía privó de la vida de la persona uno cuando esta persona ya se estaba entregando a las autoridades y menciona, ok, cuando puedes utilizar el arma de fuego es cuando sea eminente que la persona que ha cometido el acto ilícito sea eminente que te va a dañar a ti.
físicamente o que va a dañar a otras personas. Es cuando se puede utilizar, no solamente porque en un primer momento se va a escapar, porque entonces quedaría esta concepción, ¿no? ¿No es mejor que todos los sospechosos de haber cometido delitos graves mueran a que escape? O sea, pues no. Entonces ven estas críticas a la ponderación muy fuertes. La objetiva y pérdida de expresión. La ponderación ha intentado ofrecer un método científico, los cálculos costos-beneficios, en la ilusión de que las decisiones constitucionales difíciles puedan evitarse mediante la magia analítica inexorable de tales ecuaciones. ¿Y aquí por qué? Porque dicen, ha sido tanto el auge de la ponderación que se ha podido establecer o disfrazar de un método científico al momento de establecer ciertos cálculos de costo-beneficio sobre un derecho a otro. Entonces, respecto a este método que mencionan ellos científicos, se puede establecer ciertas actuaciones, pero se está dando cuenta que no, que realmente no es un método científico del costo-beneficio. Entonces, son ciertas críticas a la ponderación externa. Y dicen, ok, ya vimos que la ponderación, sus críticas, ya vimos que son muy importantes en su tiempo haber manejado la ponderación, pero podemos vivir en un mundo sin ponderación. Que dicen, lo no absoluto necesita de la ponderación. Dice, los aplicadores de la ponderación tuvieron éxito con el argumento de la inexistencia de los absolutos. Un principio de derecho puede ser absoluto en una aplicación sin ser aplicable en toda la situación. Es decir, dice, un derecho puede ser absoluto, pero no se debe, no puede, ese derecho no puede aplicarse, no se debe aplicar en todas las circunstancias. Entonces hay que ver estas cuestiones. Entonces sí es posible un mundo sin ponderación, porque esto una fue de las principales herramientas para establecer la necesidad de la ponderación. Todo es ponderación. La creencia de que toda la toma de decisiones cuidadosas implica una ponderación. Y aquí dice, no es cierto, no es que por cada decisión que tomemos vamos a hacer una ponderación. Como vimos, es uno de los cuestiones muy seductoras que tiene la ponderación de que cada acción que tomemos, dijeron, valoremos lo bueno o lo malo y hagamos una ponderación, pero no es así, sino porque aquí podemos ver que el oponerse a la discriminación racial solo puede ser ineficiencia porque los costos sociales de los prejuicios son mayores a los beneficios individuales. No, nunca hacemos esa cuestión cuando mencionamos que la discriminación racial está mal. Simplemente eso es algo que tenemos intrínseco y no hacemos una valoración que el costo social de los perjuicios son mayores a los beneficios individuales. No hacemos esa interpretación y como tal hay varias circunstancias en donde ya no es necesaria la, la ponderación. Vamos a ver, como mencioné, algunos casos paradigmáticos a nivel internacional. ¿Hasta qué punto ha llegado la ponderación que han sido resultados inusuales, por así llamarlos? Tenemos, por ejemplo, una de las cuestiones que se hizo un principio fue el malo captus venudetentus. Era, no me importa cómo te detuve, pero como cometiste un crimen internacional, yo te voy a juzgar, no me importa. ¿Por qué? Porque el debido proceso está debajo, ellos lo mencionaban, de la justicia. Entonces, como sería injusto de que no te llevara y que no te llevara un proceso y te sentenciara, pues, se hizo no importa cómo te captures, pero te voy a juzgar. Y esto ha sido tan fuerte que ha llegado, por ejemplo, al Tribunal Internacional de la Yugoslavia, en el caso Dokmanovic. ¿Por qué? Porque él fue traído con engaños, es decir, con engaños de que tenía que ir a un lugar, lo aprendieron y lo llevaron al tribunal de la Yugoslavia y fue acusado y fue sentenciado por medio de un engaño, porque decían, bueno, no importa si ellos hicieron una ponderación de lo que había hecho y del debido proceso, dijeron, sería injusto que la persona quedara pues, en libertad y no se le diera un proceso. Y fue uno de los casos que una de las cuestiones que se vio también fue en el Tribunal de Nuremberg, que si bien es cierto, se hizo después
de los hechos acontecidos, te dijo, pues bueno, si bien es cierto, es un tribunal que se hizo después y además por los vencedores, pues sería injusto que se quedaran sin alguna acción cuando pudieron haber realizado algún instrumento internacional para poder castigar a los autores de esos crímenes. Tenemos también el caso Nikolic. Aquí esta vez mucho más grave. ¿Por qué? Porque él todavía fue acusado y fue secuestrado por las fuerzas que tenía el Tribunal de la Yugoslavia, su caso que era Cascos Azules, fue secuestrado y fue llevado a la corte, el cual fue juzgado, además que tenía signos de tortura. Entonces decía, ok, si fuiste sometido a torturas, tratos crueles inhumanos, pero en esa ponderación, pues te tengo que juzgar para que no quedes libre. Y de hecho se hizo una teoría en Estados Unidos, la teoría Toscanino. De la manera que llevaste a alguien escandaliza la conciencia de la corte, el caso puede ser desechado por el juez para que el sistema no corrompa. Es decir, si le dieron choques eléctricos, le pusieron alcohol en todos los orificios. Pero bueno, ese no es un nivel tan alto, dando la ponderación de que pues cometiste un acto ilícito, pero pues, te tengo que someter a un proceso para que... Entonces, si te torturaron un poquito, órale, va. Entonces hemos visto cómo estas cuestiones de la ponderación han sustraído ciertas circunstancias de las críticas y yo creo que estamos en un camino en el cual se tiene que hacer una cuestión diferente. Estamos en una actualidad que debemos estar por otras interpretaciones y empezar a dejar la ponderación, porque si no estaríamos siendo partícipes de estas acciones que se han dado. Bueno, espero no haberme ido un poco rápido, pero será cuanto en cuanto la presentación, por si tienen alguna duda, comentario o participación. Muchas gracias al doctor Edgar Telles. Muchas gracias a todas y a todos los que están eh, tratando de hacer comentarios y participando en esta sesión. Eh, Vamos a comenzar con la ronda de intervenciones. Eh, Vamos a darle la palabra a Andrea Herrera, que nos había solicitado la palabra. No sé si, a ver, vamos. Ahí está. Andrea, ¿nos escuchas? Hola, buenos días. Buenos días. Si quieres Me comenzar, parece, y en un segundo seguro se inicia la cámara. ok, sí, muchas gracias. Bueno, bueno, como lo vimos en más allá del test de proporcionalidad, que fue una de las primeras lecturas comentadas en la ponencia, el principio de proporcionalidad tiene tres subprincipios: la idoneidad, la necesidad y la ponderación, como el maestro ya lo mencionaba y también el compañero Edgar. Básicamente, la aplicación del principio de proporcionalidad y de la ponderación parte del supuesto de que los derechos fundamentales deben de ser interpretados de manera amplia. Andrea, ¿nos escuchas? Creo que también ya puedes iniciar tu cámara. Listo. Bueno, una de las razones más importantes de este texto es que a pesar de que la ponderación y el principio de proporcionalidad han sido bien recibidos en España, incluso en México, numerosos críticos han señalado que en ellos impera la irracionalidad, por lo que cuando la aplican los tribunales se obtienen decisiones ilegítimas y con tinte político, aunado a que existe una imposibilidad de predecir sus resultados. También algunas críticas que menciona el texto respecto al test de proporcionalidad, pues es que otorgan al juez un amplio margen de discrecionalidad y como resultado de esto, la certeza jurídica pues se ve dañada, haciendo la interrogante de si es una metodología realmente necesaria o inevitable, que más adelante el texto nos da la respuesta. Tenemos entonces que este test de proporcionalidad es una metodología de adjudicación que resulta útil para decidir casos que siguen una lógica de costo-beneficio,
Sin embargo, en el derecho no todas las proporcionalidades siguen esta misma lógica, ya que cuando hablamos de proporcionalidad, pues podemos referirnos a diversas cosas, no nada más a algo en específico. Por ejemplo, en materia internacional, se habla de proporcionalidad en el derecho de conflictos armados para referirse a la relación entre el logro del objetivo militar y el costo que genera las vidas. En materia tributaria, por ejemplo, se refiere a la capacidad contributiva de una persona y la magnitud de impuestos que ésta debe pagar. De manera sintetizada, algunas de las deficiencias de la ponderación, pues es que carece realmente de una estructura jurídica. No existen criterios jurídicos que garanticen la objetividad de la ponderación y básicamente esta se basa en apreciaciones subjetivas y empíricas del juez y son impredecibles sus resultados. Asimismo, pues todos los criterios de ponderación serían particulares porque dependerían de las circunstancias del caso y no son criterios generales, lo cual rompería con esta generalidad del derecho. Es decir, las decisiones judiciales que emergen de la ponderación pues conformarían jurisprudenciado, como lo mencionaba el compañero Edgar. La lectura nos menciona de manera metafórica, la forma metafórica de la ponderación y para mí es una de las mejor maneras de apreciar esta irracionalidad de la misma que es aplicada por los juzgadores. Por ejemplo, aquí la Corte pues coloca intereses en una balanza y regula la forma en la cual ésta debe inclinarse. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para su ejemplificación. Traje un dibujo de una balanza que quizás es un ejemplo burdo, pero tomando de referencia que el libro también asemeja la ponderación con un ejemplo de manzanas y naranjas. Bueno, no sé si alcanzan a ver, es una balanza. Aquí tenemos, bueno, un costal de Ok. avena y acá un costal como de frijoles, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, este, si tenemos esa visión de juzgador, nos podemos hacer la pregunta, ¿qué costal pesa más? Seguro cada uno de nosotros tendría una visión diferente. La razón obedece a que con base en nuestra visión interna y conocimiento empírico, pues algunos podrían decir que la avena es más ligera por su forma, porque en forma de hojuela, y el frijol pesaría más igual por su forma y consistencia. Y para ello, como juzgadores y aplicando la ponderación, tendremos que asignarle un valor para que nuestra decisión pudiera ser cuantificable. El autor, justo dentro de este ejemplo de manzanas y naranjas, aquí nos dice que el problema de la ponderación constitucional es la derivación de la medida necesaria para traducir el valor de los intereses en una moneda común de comparación. Es decir, la balanza no puede ser simplemente o no puede representar las preferencias personales del juez, si no se quiere que el derecho caiga en una arbitrariedad de la voluntad llamada hoy como luchnerismo. Nos mencionan también que una de las consecuencias más preocupantes del problema de derivar una balanza común son los casos en los que la Corte simplemente no revela su fuente para asignar pesos a los intereses. Es por ello que a la larga la ponderación se lleva a cabo dentro de una caja negra. Esta ponderación pues ha intentado Andrea, ofrecer, ¿puedes ir concluyendo, por favor? sí, sí, maestro, concluyo. La ponderación ha intentado ofrecer un método científico, sin embargo, recurrir a la ciencia pues también implica pues ciertas consecuencias. Entonces, pues la ponderación demanda el desarrollo de una balanza de valores externos que estén ajenos a preferencias personales y concluyo que la ponderación no es un mecanismo idóneo para asignar un valor mayor a un derecho respecto de otro, basado en la subjetividad de la misma y arbitrio de los juzgadores. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Vamos a dar la palabra a Amparo Bernal. Hola, Amparo, puedes ya comenzar tu intervención y ahora vemos el tema de la cámara. Bueno, ¿sí me escuchan? Ah, perdón, problemas técnicos. Bueno, pues
A mí me llamó mucho la atención este libro, justamente porque no solo habla de lo malo de la ponderación, sino que sí ha habido cosas buenas en la ponderación. Lo que aquí llama mucho la atención es que la ponderación la han utilizado últimamente como la respuesta, o sea, la respuesta final cuando hay choque de principios constitucionales. Esto no quiere decir que sea malo, pero pues, o sea, sí es una alternativa jurídica para poder realizar de forma continua, pero no tan constante. Eso es lo que dice el autor, porque pues hay muchas objeciones para que sea una práctica reiterada. Varias como contras de las que habla él, es de lo que ya habló mi compañera también, Andrea, de las apreciaciones subjetivas del juez. Es decir, el juez va a resolver conforme a sus ideas y su experiencia, lo que no nos garantiza que sea una respuesta general que nos pueda ayudar a determinar un resultado general. O sea, lo que él determine no le va a ayudar a la población en general, no le va a ayudar a los abogados, a los litigantes, a la gente en general. Entonces, esto también hace que cada principio tenga un peso diferente, o sea, no exista una organización jerárquica de cada principio ponderado, lo que se traduce en que no se podría traducir un resultado. Entonces, no es que sea mala la ponderación, simplemente que en las últimas 4 décadas, como lo menciona, ha sido una práctica muy reiterada por los jueces, lo que hace que el derecho pierda su certeza, su coherencia y su generalidad. También habla de que, pues, sí hay mucha discrecionalidad, pero no está justificada esta discrecionalidad. O sea, dice que para que la ponderación sea como aceptada, tendría que tener una buena justificación para que sea aplicada y sea usada por el juzgador. Hay como una frase que me gustó mucho, que la leí, que podría decirse que la ponderación tiene que ser utilizada de buena manera y en manos equivocadas podría convertirse en un instrumento pues para justificar la arbitrariedad. Entonces, yo creo que como resultado yo podría decir que no está mal la práctica de la ponderación, sino que está mal que se haga tan constante y sin justificación. Muchas gracias. Muchas gracias, Amparo. Mm, Vamos a dar la palabra a Aarón Huerta. Adelante, Aarón. Vamos a ver. Adelante, Aarón. Ya, ¿me escucho? Sí, te escuchas. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de la participación. Y justo creo que este es un texto muy interesante respecto y a las críticas que se deben hacer a las metodologías que adoptan los tribunales y particularmente los tribunales constitucionales. En esta ¿me escucho? Em, en esta participación me gustaría como abordar 3 puntos en particular. El primero de ellos es precisamente como la crítica más importante que hay hacia el uso de la metodología de la ponderación, es que usualmente se usa para valorar la colisión entre dos derechos o entre un derecho y una medida gubernamental, y eso implica, como menciona la lectura, sí, que se convierta a los derechos o las medidas gubernamentales en monedas de cambio sujetas a la valoración del juez. Y eso pues puede resultar problemático, ¿no? En la medida en la que pues no todos los jueces, incluso no todas las personas les asignamos un mismo valor a las mismas cosas. De forma que al ponderar un derecho con una medida o dos derechos entre sí, podemos entrar pues sí, a una determinación completamente subjetiva que no respete
o que no responde a estándares objetivos, ¿no? Lo cual es curioso, tomando en cuenta que conforme a la lectura, em, el test de ponderación surgió con la idea de traer un estándar objetivo y aparentemente científico al derecho, ¿no? Pero podemos ver que en los hechos, en realidad, pues pareciera ser que está sujeto, podría estar sujeto a una medida o a un razonamiento más objetivo por parte de los juzgadores. La segunda cuestión que me gustaría abordar, que también tiene que ver mucho con el surgimiento del test de ponderación, es que es que es justo también muy interesante que esta metodología haya surgido en un momento en el que se necesitaba o en el que se buscaba cambiar los modelos metodológicos que ocupaban los juristas porque tenían una lejanía con la sociedad, ¿no? Y eso nos da a entender que tal vez los modelos o los formalismos jurídicos utilizados de manera muy estricta, sin mayor razonamiento, generan precisamente eso, un alejamiento con la sociedad. Y si bien el examen de ponderación o la metodología de ponderación eh, pues tuvo sus razones históricas para llegar a ser ocupado de manera preponderante en los sistemas jurídicos judiciales, tal vez sea momento de replantear y ese modelo realmente está sirviendo para aproximarse a la sociedad y aproximarse a los intereses de la colectividad, ¿no? Y pues sí, tal vez en momentos coyunturales como en el que estamos, es necesario que los juzgadores se replanteen el uso de estos modelos metodológicos a fin de superar estos problemas. Y bueno, también me parece muy interesante lo que menciona la lectura acerca de los juzgadores, ¿no? O sea, bueno, incluso en el entendido de que los juzgadores utilizan un modelo de resolución de los casos como es el de la ponderación, los juzgadores no tienen que ser simples operadores del derecho, es decir, no tienen que solo ocupar axiomas o referirse a las abstracciones de las normas para resolver los casos. También tienen que ser juzgadores con perspectiva de la realidad, o sea, con la perspectiva cercana a la realidad social y al contexto histórico en el que crean sus resoluciones, ¿no? Entonces, pues sí, nuevamente en un momento coyuntural como en el que estamos, tal vez también sea momento de sí atender a estas metodologías que tal vez pueden dar cierta certeza jurídica, pero no dejar de ser juzgadores que estén atentos al contexto histórico o político que se vive en la actualidad. Y pues fuera de ello, esta lectura me resultó muy interesante y muchas gracias por estos ejercicios de lectura. Gracias, muchas gracias, Aaron. Vamos a dar la palabra a Juan Macías. Vamos a ver. Juan, ¿nos escuchas? Juan Macías, adelante. Bueno, tal vez no nos escucha Juan. Vamos a darle entonces la palabra a Juan Manuel Ramírez. Espero que Juan Manuel sí nos esté escuchando. Vamos a ver. Juan Sí, Manuel, ¿me escuchan? sí, te escuchamos. Perfecto. Adelante, Juan Manuel. Sobre este espacio. Pues bueno, como bien ya se ha hecho referencia, podemos reafirmar que la ponderación se refiere a una decisión judicial, hablando desde la perspectiva de un juzgador, la cual analiza una cuestión constitucional, en donde se ha de identificar cuáles son los intereses implicados en el caso para poder llegar a una decisión. Lo cual podría decirse que va en contra de una metodología analítica en la que se tomen en cuenta una gran variedad de elementos que permitan arribar a una decisión que sea debidamente razonada y sobre todo correctamente fundamentada.
De esto, como bien refiere el autor, la ponderación, la atención se centra sobre los intereses y a su vez cada vez busca un reconocimiento propio. Y al existir un conflicto de interés entre uno o varios de estos, es que se obliga a realizar una comparación entre ellos y así decidir de esta manera cuál es el que supera al otro o cuál es el que tiene mayor peso sobre el otro. Mm, Como si se otorgara una facultad, es como si se otorgara una facultad para poder decidir qué es lo más importante sin tener en consideración la afectación o daño colateral que una elección podría ocasionar. A mi parecer, no basta realizar con una interpretación basándose solamente con identificar cuáles son los valores contrarios, compararlos y así valorarlos con la finalidad de arribar a una decisión en la que se refiera cuál debe ser aquel que debe prevalecer sobre el otro. Es claro que esto genera una discriminación hasta cierto punto, pues debemos recordar que todo individuo tiene el derecho de ser juzgado en igualdad de condiciones y ello debe aplicar siempre sin importar que sea entre individuos o que sea entre símbolos de autoridad. Y digo símbolos de autoridad por no ponerle un nombre a esto. Algo que me llama mucho la atención es la existencia, la atención, perdón, de cómo los mismos antecedentes que existen respecto de este tipo de metodología interpretativa no se ha dado una explicación al por qué se consideró como eso mismo. Eh, Perdón, estaba activando la cámara. No sé si ya se vea. No, todavía no te vemos, pero Mm, Ok, bueno, ya si la quieres tengo habilitada, continuar. pero me parece que aún no aparece la señal. Ok, continúa, por favor, Juan Manuel. Perdón, ya vi que es lo que estaba fallando. Ahora sí, una disculpa. Retomando, algo que me llama mucho la atención es como de estos mismos antecedentes que existen respecto de este tipo de metodología interpretativa, es como no se ha dado una explicación del por qué se considera como eso mismo, como una metodología apropiada para su aplicación, sino que atendiendo a tres tipos de contexto, como lo son el ámbito político, el ámbito judicial y el ámbito académico, fue que comenzó a surgir cierta necesidad de implementar mecanismos de interpretación constitucional. Una metáfora que todos básicamente ya hemos estado implementando y que nos podemos seguir imaginando al hablar de la ponderación, y que precisamente describe el autor, es lo de la balanza, ¿no? Que sostiene un juez en sus manos. Ahora bien, imaginemos por un momento que nosotros somos los que tenemos esa balanza y que tenemos que tomar una decisión enteramente personal. Tenemos dos opciones de cada lado y vamos a colocar precisamente cada valor respecto de cada lado. El ejercicio que siempre vamos a hacer todos por lógica es evaluar pros y contras respecto de cada uno. O visto desde otro punto, tenemos que elegir cuál es la que tendría una menor afectación. Sin embargo, que esto pudiera parecer pues un ejercicio inocente, estaríamos pasando por alto que por el simple hecho de haber analizado tantos elementos como puntos favorables como puntos desfavorables, al tomar una decisión, estaríamos eligiendo aquella que tenga un menor impacto. Pero entonces, ¿qué pasaría si eligiéramos una opción? Aquella que fuera con el mayor punto de elementos menos favorables. ¿Qué consecuencias entonces traería consigo? Obviamente ninguno de nosotros elegiría dicha opción, ¿no? Porque sabemos que sería aquella que tendría un mayor impacto negativo sobre nosotros mismos. Luego entonces, aplicándolo a una perspectiva jurídica, ¿qué es lo que faculta una autoridad para decidir sobre cuál de estos escenarios es el que se le presente precisamente a su consideración debe prevalecer? Si al final, con dicha elección se generaría una afectación directa sobre aquel que, según su criterio, no cuenta con suficiente relevancia. Empezando mi conclusión, me parece dable afirmar que cuando existen intereses en conflicto, estos no pueden ser comparables, aun cuando parezca razonable, puesto que se está hablando de derechos. Sin embargo, volviendo al ejemplo de la balanza, esta no se puede representar los intereses, pues si la misma se presentara ante una autoridad jurisdiccional, habría gran posibilidad de caer en una arbitrariedad por parte de la voluntad de sobre quien conoce respecto de este asunto. Si bien en la actualidad no se ha dado una teoría convincente respecto de la aplicación de la ponderación como un sistema metodológico de interpretación, aún tomando en consideración los antecedentes históricos, ello no quiere decir que sea el mejor tipo de interpretación.
Para finalizar mi participación, quisiera concluir con una frase que llamó bastante mi atención y que, a mi parecer, resulta muy cierta, y quisiera dejarla abierta a una reflexión, puesto que si la analizamos con detenimiento, podremos descubrir en ella, como bien refiere, algo más allá, y la cual dice de la siguiente manera: puede que el derecho constitucional no represente la búsqueda de la verdad o la belleza, la salvación moral o la inspiración divina, pero es crucial que esta sociedad política tenga una forma distintiva de pensar y expresarse sobre los principios fundamentales de fondo, una vez que se conecta con estas interpretaciones pasadas y a la vez vaya más allá. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan Manuel. Vamos a dar la palabra a Froilán Hernández, quien es estudiante del doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a ver, Froilán, ¿ahí nos escuchas? Sí, 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 los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Muy bien, adelante, te escuchamos bien. Sí, gracias. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad aquí de estar y por la exposición. Bueno, pues creo que el texto sin duda es muy llamativo y muy actual, sobre todo por la importancia que la ponderación ha tenido en las resoluciones de la Suprema Corte en los últimos años. O sea, yo supongo que desde hace más de 20 años se ha venido utilizando este tipo de metodologías, ¿no? Y creo que surgen cuestionamientos y críticas con con muchas bases, pero también no todo es un panorama oscuro, ¿no? O sea, creo que la ponderación surge ante una respuesta, ¿no? Ante la asumir que en el derecho no solo tenemos reglas, sino también valores, ¿no? Cómo darle, cómo resolver casos en donde entran en conflicto estos valores y la subsunción no vendría a responder, ¿no? Típica del formalismo, a dar una respuesta satisfactoria, ¿no? Entonces me parece que si bien el autor señala que pues puede ser un tanto irracional, me parece que es un intento de racionalización de una decisión. Muchas veces se deja ver, o sea, obviamente lo interesante de esta metodología es dejar ver el razonamiento, por qué se está tomando una decisión. Muchas veces en otro tipo de decisiones donde no existe ponderación, pues sí hay esta oscuridad, ¿no? De cómo se llega a ciertas conclusiones, ¿no? Yo pensaría que justo es un intento de racionalización, porque particularmente la teoría de Robert Alexy, que es un tipo de ponderación, sí retoma elementos de otras, incluso de otras disciplinas, por ejemplo, el óptimo de Pareto, ¿no? En donde justo él crea su famosa ley de la ponderación basada en este tipo de estrategia económica, de no la afectación de un interés debe ser inversamente proporcional al beneficio de otro interés, ¿no? Entonces me parece que hay un intento de justo de dejar ver, ¿no? Cómo se está tomando esta decisión, ¿no? Ahora, también no debemos tener miedo a la palabra discrecionalidad. Me parece que sí es distinta a arbitrariedad, ¿no? Porque, pues, discrecionalidad sí es una facultad, ¿no? Según la RAI, por ejemplo, dice facultad de elegir entre varias opciones de acción que son permisibles por el sistema de referencia, ¿no? Entonces, particularmente en el ámbito del derecho, la potestad que se le otorga a un funcionario juez para tomar decisiones. Entonces, discrecionalidad no es arbitrariedad, ¿no? Entonces, sí, creo que hay un ámbito en la metodología de la ponderación que deja al juez tomar una decisión discrecionalmente,
pero no tenerle miedo a esto. Lo tiene que justificar. O sea, si es un buen juez, tendrá que justificarlo de forma adecuada y dejar ver su razonamiento. Obviamente, pues si tenemos jueces mal instruidos o éticamente de dudosa ética, pues obviamente rebasa, digamos, el ámbito de la ponderación, ¿no? Ahí podríamos ver o podríamos platicar de otras cuestiones, ¿no? De las virtudes judiciales o etcétera, ¿no? Pero propiamente, pues ese no sería. Me parece también que sí hay una pretensión de objetividad en la ponderación, pero como nos hace ver el autor, pues sí puede haber resoluciones que sean más ad hoc a visiones de izquierda o incluso otras contrarias, ¿no? A visiones de derecha, ¿no? Y ese es el problema, que justo se puede llevar hacia una dirección o hacia otra. Y me parece que no esté tan mal eso, o sea, no me parece algo. Habría que explorar más metodologías, probablemente sí, pero no me parece algo tan nefasto, digamos, que tenga la ponderación, porque mientras se deje ver cómo se llega a eso, o sea, creo que nos ayuda, ¿no? Creo que el juez que tiene una tendencia de izquierda, pues obviamente optará más o menos por esa vía y jueces cargados hacia la derecha, pues optarán hacia ese lado. Pero eso lo sabemos, ¿no? Y creo que ninguna metodología podría eh, evitar este tipo de situaciones, ¿no? Solo sería que nos dejen ver cómo toman esas decisiones para que pues, la ciudadanía pueda, ¿no? Pueda obtener esta información y transparentar, ¿no? Yo recuerdo muy rápido ya para concluir, por ahí del 2007, un caso muy relevante entre el SAT y el derecho, un grupo de ciudadanos en donde hubo una cancelación masiva de muchos créditos fiscales supermillonarios y un grupo de ciudadanos intentó tener la lista de esos ciudadanos a los cuales se les había condonado esos créditos fiscales. Y la autoridad en ese momento dijo que pues, era información reservada porque violaba el derecho a la intimidad relacionado con el secreto bancario y fiscal. Entonces, ahí se hablaba de que había un conflicto entre los derechos de acceso a la información pública frente a los derechos de intimidad de estos ciudadanos. En ese momento no se aperturó la lista, ¿no? Pero eso hablaba de que ahí había un conflicto de valores, ¿no? Y me parece que es relevante tener ese tipo de discusiones, ¿no? Para la ciudadanía. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Froilán, por tu intervención. Eh, Vamos a dar también el uso de la voz a Jesús Salinas Piña. Pina es una secretario en el Poder Judicial. Vamos a dar paso a esta intervención. Adelante, Jesús. Bu- buenos, buenos días a todos, licenciado. Adelante, Jesús. Sí, sí, buenos días a todos, el licenciado Netzaí, compañero ahí de la especialidad hace ya como 13 años. Pienso que esta lectura es una auténtica joya, pues habla del problema del uso, o más bien yo creo que del abuso de la ponderación y del principio de proporcionalidad, al cual al ser subjetivo y no estar sujeto a criterios generales, vulnera el derecho humano a la seguridad jurídica. Lo cual es grave porque, por ejemplo, lo vimos en la sesión del pleno de ayer, en el cual, sobre pretexto de la función de interpretar la Constitución, recausaron la vía de forma ilegal y arbitraria. Pues si bien los magistrados que habían puesto dicho medio hablaron de la fracción 22,
que en primer lugar, el artículo 11 en ningún momento está regulado para reencauzar la vía, esto es para cambiar de fracción. El artículo 2 habla de la interpretación y resolución de conflictos de contratos o cumplimientos contraídas por particulares con la Suprema Corte o el Consejo, lo cual para nada, el tema era una reforma constitucional y se cambió a la fracción 17 que también habla de controversias adentro del Poder Judicial con motivo, con motivo. Jesús, te perdimos por un momento, pero creo que también puedes abrir tu cámara. ¿Ok? ¿Me escuchó? ¿Me escucharon? Sí, casi todo te escuchamos, solamente La 5 segundos te perdimos, pero ok, también te quería avisar que ya puedes abrir tu cámara. ok, perfecto. Ya le apreté, pero todavía no. Ok, Ya te veíamos, ok, ok. ahí está. Y máxime que la fracción 17 habla de otra cosa, dice controversias entre la Corte o dentro del Poder Judicial sobre interpretación y aplicación cuando era reforma. Entonces no le veía el sentido de dónde, de cómo poder lograr, con pretexto de esa función de interpretar la Constitución, le están cambiando al texto, lo cual no ocurre. Por ejemplo, vemos que se da un abuso en el cual se está constituyendo esa interpretación de la Constitución como un poder superior al legislativo, cambiando el texto absoluto de la ley. Y pues la interpretación sistémica, armónica y teleológica no da lugar a formar un nuevo medio de impugnación, el cual va a tener que estar sujeto a diversas reglas, cómo se va a votar, si daba lugar a suplir vías, por lo cual concluyo que el abuso del principio de la ponderación, que está muy de moda a partir del 2000, de la reforma de 2011, es una caja ambigua, oscura, que puede generar grandes, pues, arbitrariedades bajo el esquema de la discrecionalidad, lo Pues cual es muy grave, muchísimas me gracias. parece. Claro, claro. Muchísimas gracias, Jesús. Un No, saludo. ustedes. Este, muchísimas gracias a todos los que han intervenido. Vamos a dar la palabra. Creo que Juan Macías ya estaba listo y volviendo a pedir la palabra. Adelante, Juan, por favor. Ahí te vemos, Juan, pero todavía no te escuchamos. No escuchamos a Juan. Juan, creo que no funciona el ¿Ya me micrófono. escucho? Ah, ya está. Ahí Listo. está. Antes que nada, le agradezco la oportunidad de permitirme participar. Eh, en esta obra se expuso el surgimiento y la extensión de la ponderación como método de interpretación constitucional, la cual no ha dejado de ser controversial debido a su resonancia en las actuales concepciones del derecho y los conceptos actuales sobre toma de decisiones. Sin embargo, en la práctica, uno descubre que es cierto que en ocasiones ciega a muchos juzgadores y da lugar a problemas que surgen de este mecanismo, lo que evita que reconozcamos la forma en que la ponderación ha transformado la interpretación constitucional y el mismo derecho constitucional. Hace algunos años, muchas personas juzgadoras al momento de emitir la suspensión provisional catalogaban los actos reclamados. Eh, Emitían las sentencias basados en actos omisivos, actos negativos, pero después surgieron criterios en base a la ponderación. Se empezaron a conceder estos actos omisivos eh, en base a la ponderación del buen derecho, el daño causado y el peligro en la demanda, sin embargo, de manera subjetiva. Algunas veces los órganos jurisdiccionales mencionan que un interés supera a otro. No obstante, como bien han comentado de la balanza, eh,
ellos mismos son los que regulan la forma en que debe de inclinarse. Sería impensable no tomar en cuenta la ponderación a la hora de decidir una cuestión importante o de resolver. Sin embargo, no exige que una persona juzgadora o la corte esté ciega a las consecuencias de las normas constitucionales o al contexto social en las cuestiones constitucionales. Ahora bien, en el libro se argumenta que la ponderación se ha convertido en un enfoque central en la interpretación constitucional y esto permite a los jueces equilibrar derechos y principios en conflicto. Aleinikov defiende que este método promueve una justicia más flexible y adaptativa. Comparado con otros autores como Robert Alexy, también utiliza la ponderación, pero desde una perspectiva más formalista. Mientras Aleinikov destaca la necesidad de un contexto social y político más amplio en la toma de decisiones, Alexi propone un modelo en el que los principios tienen un rango y por lo tanto su colisión se resuelve mediante reglas de proporcionalidad. Resumen, mientras Aleinikov destaca la adaptabilidad y el contexto en la ponderación, Alexi ofrece una visión más estructurada y normativa, aportando diferentes matices, eso sí, en el debate sobre cómo deben de resolverse los conflictos constitucionales en la actualidad. Yo quisiera que no pasara desapercibido que el propósito del autor es generar cuestionamientos en su forma y las implicaciones con el fin de que se retome el debate sobre la ponderación. Por mi parte sería todo, maestro. Muchas gracias al licenciado Juan Macías. Vamos a dar la palabra al licenciado Adrián Escobar. Adelante, Adrián. Creo que ahí ya te podemos escuchar. Hola, hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, ahí te Sí. escuchamos. Ok, perfecto. Mire, pues la lectura me parece bastante interesante. Es un tema que ya hemos abordado en. Adrián, se perdió un segundo y no sé si también gustes abrir tu cámara, Ya a la ver si abrí. es posible verte. Ah, Ahí está. ay, permítame. Adelante, Adrián. Desde una perspectiva, es que se ve mejor, desde una perspectiva del derecho norteamericano. Entonces, este libro pues, es una recapitulación, una antología de los diversos precedentes de la Corte Suprema de Estados Unidos y cómo ha ido desarrollándose este criterio de interpretación. Yo a mí me llama mucho la atención, bueno, para no volver a abundar sobre lo mismo de que ya dijeron mis compañeros, que el autor considera que en 1920 hubo un estancamiento sobre las decisiones en la Corte. Él más o menos menciona que al ser un sistema de common law, un sistema de precedentes, llegaron al punto donde dijeron, bueno, pues ya no hay precedentes para seguir resolviendo, tenemos que ver otra forma de resolver. Y llegaron a la ponderación. O sea, en el sistema de los precedentes dijeron pues, una solución, una respuesta es esta ponderación. Yo me quedo con varias partes del libro, sin embargo, me gusta mucho la crítica que hace el autor respecto a la ponderación. Primero que nada, a mí me gustaría agregar nada más así, digamos que rápidamente, una definición de lo que es la ponderación. Hay varias, el libro nos da algunas, yo me encontré con otras. Me gusta una que es de un señor llamado Aaron Barak, que dice, la proporcionalidad puede ser definida como un conjunto de reglas que determinan las condiciones necesarias y suficientes para que una ley o decisión de autoridad sea constitucionalmente permitida a efectos de limitar un derecho constitucionalmente protegido. Entonces, vamos a analizar si una decisión, una determinación de autoridad es constitucionalmente válida. Para esto, el autor nos dice, pues eso tiene varios problemas. Uno es la evaluación y la comparación. Digamos, no hay un criterio objetivo de comparación. Vas a comparar peras con manzanas. Es un poco difícil, ¿no? Otro problema es el universo de intereses. Eh,
hay intereses tanto en la Constitución como en la sociedad. ¿A qué intereses te refieres, no? Otro problema es la acumulación. Por lo general, solamente se ponderan los intereses, digámoslo así, en el caso mexicano, del quejoso y de la autoridad responsable, ¿no? Y no nos vemos más allá, sino simplemente resolvemos lo que dice una parte y lo que dice la otra, y allí resolvemos. Entonces, quien no es parte en el juicio, normalmente, pues ni lo tomamos en cuenta. La dicotomía estatal individual, que en este caso el autor dice, bueno, es que muchas veces se han tomado determinaciones que le dan el beneficio al individuo sobre el interés social, sobre a la generalidad. Normalmente cuando el gobierno o el Estado tiene un interés, es para proteger los intereses del propio Estado, ¿no? Como una comunidad. Eh, una última crítica es el rol de la Corte de suplantar al legislativo, ¿no? O sea, dice, con esta ponderación, la Corte termina siendo como un legislador que ve cuáles son los derechos que sí deben de prevalecer, ¿no? Qué difícil es esto. En el caso mexicano, pues hemos tenido varias experiencias respecto a estas ponderaciones, ¿no? O sea, me viene a mí, no sé, la sentencia del uso lúdico de la marihuana, que es más, dio pie a diversos criterios y diversas tesis que están ahí en el JUS, ¿no? De cómo se debe de hacer una ponderación. Yo considero que de algún modo se ha usado mucho la ponderación en estos tiempos. Sin embargo, creo que sí hay que ser prudente. Lo que nos dice este autor con respecto a su crítica sobre los problemas que ve a la ponderación es de que la ponderación en estricto sentido es muy difícil de hacer, por no decir casi imposible. Eh, También encontré una definición de cómo llevar a cabo esta proporcionalidad en sentido estricto, y encontré una definición de Bernard Schling, no sé si pronuncia bien, que dice, la proporcionalidad en sentido estricto exige que el fin perseguido por el Estado y el medio que pesa sobre el ciudadano se encuentren en una relación correcta conforme a valor, rango, relevancia, significado, importancia, cualidad o intensidad. Esto nos acentúa lo que comentaba hace unos segundos. Qué difícil es hacer bien hecho el test de proporcionalidad, ¿no? Culmino con una crítica que no viene en el libro, pero que yo sí agregaría, que parece que no viene en el libro, pero creo que sí viene, ¿no? Por eso empecé con ella, que es la temporalidad, el tiempo. Si yo ahorita agarro una norma escrita hace 50 años, simplemente la ciencia cambió, la tecnología cambió, quizá hasta los valores y los principios pueden que hayan cambiado. Entonces, nada más por ese simple hecho, es muy probable que esa norma escrita hace 50 años sea inconstitucional a los ojos de hoy. Entonces, cuando hagamos el test de proporcionalidad, yo soy de la idea o soy partidario de que nos vayamos, no nos reflejemos en esa fecha. O sea, hagamos la ponderación, pero como si estuviéramos en esos tiempos. Por mi parte sería todo, maestro. Hasta luego. Muchas gracias, Adrián. Voy a dar lectura a algunos mensajitos que nos envían en el chat, por si también ustedes quieren consultarlos, porque a veces pues se acaban las 10 intervenciones y hay temas que se quedan en el tintero. Entonces pueden ustedes escribir todas y todos en el chat y ahí vamos tratando de responder. Por supuesto, nuestro panelista, nuestro expositor, en este caso Edgar, también trata de responder. Y quería dar lectura a un par de mensajes. Alejandro Rodrigo Cortés menciona, gracias a la ministra Lenia Batres por estos espacios de aprendizaje, así como su ponencia, todo el reconocimiento al trabajo que están realizando por una mejor justicia. Los jóvenes abogados les reconocemos. Saludos. Amparo Arias Rivas menciona, es importante tomar en cuenta que el test de proporcionalidad obedece a la colisión de los principios, en el caso los principios constitucionales. Yo quería comentar con Amparo que en el texto el propio Aleinikov demuestra que muchas veces los intereses considerados por los tribunales para ponderar en sus decisiones, pues resulta que no están en la Constitución.
Aleinikov pone el ejemplo del caso Shader versus State, donde la Suprema Corte de Estados Unidos contrapesó la lesión de a los intereses protegidos en la primera enmienda de los Estados Unidos de libertad de expresión. Eso sí está en la Constitución, pero los sopesó, los contrapesó con el interés del Estado de mantener las calles limpias, cosa que evidentemente no está en la Constitución. Y nosotros podemos eh, hablar de ejemplos mexicanos donde la Suprema Corte eh, realiza estos ejercicios de ponderación, justamente pues tomando por un lado derechos que sí están en la Constitución, como el derecho a la salud, ¿no? En fin, muchos otros derechos, pero los sopesa, los balancea con derechos o con ciertos valores, principios o intereses que no están en absoluto en la Constitución mexicana. Eh, Esto ocurre muy comúnmente, ¿no? Por ejemplo, cuando las empresas alegan el derecho a que no se cambien las condiciones con las que venían operando, ¿no? Que no se les cambien las disposiciones o las reglas con las que estaban trabajando. Bueno, pues en la Constitución no existe tal derecho, ¿no? Y sin embargo, sistemáticamente se pondera, se realizan ejercicios de ponderación. Entonces, pues bueno, es muy interesante este tipo de reflexiones. Les agradecemos muchísimo los comentarios y vamos a dar la palabra a Paulina de la Torre. Paulina, deberías poder intervenir ahí. ¿Me escuchas? Es- Paulina, ¿me escuchas? Bueno, vamos a dar la palabra entonces a Iván Pérez. Jesús Iván Pérez, adelante. Iván, Hola, buenos días. ¿Me escuchan? sí, buenos días. Muchas gracias, ministra, maestro, compañeros, compañeras. Em, Al igual que a Froilán, a mí me llamó la atención que, pues, en un inicio esta ponderación parecía ser la respuesta y también me llamó mucho la atención el que este formalismo fue como el sustento para poder cambiar un sistema jurídico rígido a uno más flexible. Por lo tanto, se consideró revolucionario. Y también, como lo comenta la lectura, comparto la idea de que es una herramienta de interpretación que tiene cierta madurez, que ha sufrido críticas, ha tenido cierto desarrollo y muy curiosamente, con el paso del tiempo, se convirtió en lo que estaba destinado a combatir. Es decir, que si en un principio quería combatir esta rigidez de un sistema del cómo se entendía y aplicaba el derecho, con este afán de justificar su uso, terminó convirtiéndose también en un modo de interpretación muy esquemático y rígido. Entonces, me parece muy curioso el que el hecho que lo originó terminó siendo parte de su crítica. Y ahora también me parece importante el analizar que, bueno, entendemos que el derecho va evolucionando y va cambiando y se va adaptando a la sociedad, que también está en un constante cambio. Es por esto que a través de diversas épocas han existido varios cambios de paradigma en la forma en la que se piensa y en la forma en la que se aplica el derecho. Incluso es algo que hemos visto en la propia Corte. Por ejemplo, en la época del Porfiriato, que se tenían pues criterios muy rígidos que pues parece que tienen el objetivo de beneficiar a las élites sociales y a las élites políticas y económicas.
y que a través del paso del tiempo en la Revolución Mexicana hubo un cambio de chip que implicó un desarrollo de derechos sociales y entender que este avance en las épocas pues también está condicionada a la situación particular que vive el país, que pueden ser épocas de estabilidad o pueden ser épocas de crisis o de cambios. Y me parece muy valioso este ejercicio, esta lectura, que si bien nos estamos en este tema concentrando en la ponderación como una herramienta de interpretación, me parece muy importante hacer este ejercicio, esta crítica, este análisis, no solo con la ponderación, sino con todo el abanico de opciones que se tienen a la mano para poder pensar el derecho y aplicarlo, sobre todo, más ahora en el contexto actual. Si bien esta reforma en materia del Poder Judicial pues nos permite legitimar la función de las personas juzgadoras a través del voto popular, esta función jurisdiccional pues también nos va a permitir brindar una justicia más apegada a la realidad y cercana a la gente. Pero a mí me parece muy valioso destacar el espíritu crítico que se debe de tener, tanto con los medios de interpretación, pero también en sí con los conceptos que se tienen del derecho, porque como lo comentaban mis compañeros, pues el derecho va cambiando a través del paso del tiempo. Y estos ejercicios a mí me parecen muy valiosos, el exponernos al debate, a la crítica, a este intercambio de ideas. Y simplemente quisiera terminar mi participación pues señalando que estamos ante un cambio de paradigma que nos brinda un mundo de oportunidades y la posibilidad de realmente tener una justicia que sea cercana a la realidad social, que escuche a la gente y que pues se cambie esta noción de justicia que se tiene actualmente en el país. Sería todo por mi parte. Muchas gracias a Jesús Iván. No, perdón, sí, a Iván Pérez. Y vamos dando la palabra a Alejandra Jiménez. Eh, Alejandra, vamos a ver, ahí deberías poder hacer uso de la voz. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante, Alejandra. Perfecto, pues buenos días a todos. Maestro, muchas gracias por el espacio. De igual manera, muchas gracias a la ministra por estos círculos de estudio. Pues a mí de la lectura y de la exposición me llamó mucho la atención el cómo la ponderación empezó a ser adoptada por la Corte de Estados Unidos como un método de interpretación constitucional y cómo se utilizó para resolver casos bastante importantes en ese país. Sin embargo, pues también en la lectura vemos que con el paso del tiempo comenzaron a surgir los vicios y deficiencias de este método, como por ejemplo el hecho de que al no tener criterios claros para su ejercicio, podían resultar muy subjetivas las decisiones de los juzgadores y con esto llevar a decisiones inconsistentes. Incluso el autor critica también el cómo la falta de transparencia sobre cómo los jueces le asignan peso a los intereses que se están ponderando, pues puede dar lugar a un proceso de toma de decisiones oscura, incluso lo describe como, también ya lo habían mencionado, como una caja negra, porque los procedimientos y criterios utilizados por los jueces no son visibles ni comprensibles para la población o incluso para otros juristas, lo cual pues significa que aunque con este método se busque un equilibrio, pues no se ofrece una justificación adecuada o comprensible para la decisión tomada. Además, con esto, también en la lectura, el autor advierte sobre el riesgo de que la ponderación pueda ser utilizada para justificar restricciones a derechos fundamentales en nombre de intereses que podrían ser menos relevantes. Entonces, pues creo que todas estas cuestiones ponen en duda la coherencia de las decisiones judiciales tomadas con base en una ponderación en lugar de un análisis más detallado y fundamentado del caso en concreto. Y bueno, todo esto me llamó la atención porque pues todas estas problemáticas de la utilización de la ponderación como un método de control constitucional en la toma de decisiones judiciales no son ajenas a nuestra actualidad, por lo que podremos cuestionarnos sobre si la implementación de este método de verdad es el mejor o si realmente se ajusta a las necesidades de nuestro sistema
judicial, o en su caso, considerar si sería más beneficioso adoptar otros métodos o enfoques que prioricen la claridad de criterios y la objetividad, que aseguren que las decisiones se basen en análisis más fundamentados, claros y accesibles, en lugar de depender, pues, de un método que puede resultar en la práctica confuso y poco claro. Y bueno, de mi parte, pues sería todo. Un gusto saludarles y de nuevo, pues muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Pues muchísimas gracias a todas y a todos. Estamos ya por cerrar este espacio de hoy. Solo quería compartir con ustedes que es muy clarificador el texto de Aleinikov en torno a esta metáfora, porque además es muy bello, me parece que él hable de la metáfora de la ponderación. Es decir, no estamos haciendo algo real, estamos haciendo un ejercicio en el que se pretende dar peso a los valores en juego, a los intereses, y se dice que uno supera a otro a veces, ¿no? Es decir, se nos dice que un cierto interés tiene mayor peso. Esto nos recuerda mucho a Dworkin, a Ronald Dworkin, cuando justo nos habla de que la diferencia entre los principios y las reglas sería justamente que los principios tienen esta dimensión de peso, ¿no? Y que son derrotables. eh, y bueno, a diferencia de las reglas, ¿no? Eh, a veces también es muy interesante que el propio texto nos explica que en realidad no se busca llegar a, digamos, a que el tribunal diga cuál pesa más, sino a veces se tratan de equilibrar eh, ciertas situaciones. Es decir, incluso los tribunales hablan de llegar a un equilibrio. Ahí Alénico nos habla también de un caso norteamericano, Tennessee versus Garner, en el que lo que se estaba analizando era una ley estatal que permitía a las policías, a las corporaciones policíacas disparar en contra de las personas que estaban cometiendo un delito. Y entonces lo que se dijo es, bueno, sí pueden disparar, pero no en cualquier caso, siempre que las corporaciones policíacas tengan un temor fundado de que pueden ocasionar un daño a la persona, a alguien más. Eh, es decir, se utiliza este argumento o esta metáfora de la ponderación también cuando se pretende que la balanza quede, digamos, equilibrada, ¿no? Eh, y pues bueno, yo simplemente cerraría con una reflexión en la que, digamos, analizar cómo se está utilizando en nuestro país esta ponderación, porque, insisto, no es preciso que se estén ponderando derechos constitucionales. Muchas veces se están utilizando figuras que carecen de base constitucional. Reiteradamente, si ustedes lo buscan en el Semanario Judicial de la Federación, hay 12 criterios convertidos en tesis de la Suprema Corte que hablan de el principio de confianza legítima. Y si uno lo extiende a los tribunales colegiados, pues hay 26 criterios que hablan de confianza legítima. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, pues se dice, ok, en un caso, una norma legislativa establece, por ejemplo, que no se puede vender cigarro o fumar en ciertos lugares, en fin, pone ciertas restricciones y eso lo ponderan los tribunales frente al principio de confianza legítima, que no tiene base constitucional en México. Es decir, no hay un derecho de los empresarios a que las reglas que les aplicaban no se alteren nunca. Parecería que existiría un derecho humano a que las leyes no cambien, porque los empresarios no quieren que se les pongan límites, restricciones, que se les cobren impuestos más altos, no quieren que se altere nada. Entonces, y se hacen los ejercicios de ponderación y se nos dice cuál debe pesar más en el caso concreto, cuando eso no tiene ningún sustento constitucional.
Entonces, creo que son ejercicios que, insisto, suenan plausibles, ¿no? Cuando se nos dice vamos a ponderar quién tiene la razón. Sin embargo, muchos de estos ejercicios terminan siendo bastante ilegítimos porque se le da un margen ya no de discrecionalidad o arbitrariedad, un margen absoluto de libertad a las juezas y a los jueces de elegir lo que quieren ponderar y obviamente de elegir, pues, qué principio que dentro de los que ellos seleccionaron aún sin base constitucional, pesa más. Entonces, esto tiene pues, consecuencias graves en casos concretos, donde se pretendía a través de las leyes proteger el derecho a la salud u otros derechos, pues resulta que son ponderados con pues, intereses que no tienen ninguna base constitucional. Bueno, les agradecemos de verdad muchísimo a todas y a todos su participación. Les insisto en que pueden, si es que no logran participar con el uso de la voz, participar en las preguntas y respuestas, en los chats, y pues les enviamos un saludo muy afectuoso. Les agradecemos muchísimo la participación a todas y a todos. Les enviamos un saludo de parte de la ministra Lenia Batres, quien nos ha estado acompañando. Es evidentemente un ejercicio que ella nos ha guiado, impulsado a que estemos desarrollando primero dentro de la ponencia de la ministra Batres y ahora con esta participación tan enriquecedora de académicos, de abogadas, abogados y de personas que trabajan en la Judicatura Federal y local. También hay magistradas, magistrados locales que están interviniendo en estas sesiones. Muchísimas gracias a todas y a todos.